¿Y si te dijera que puedes comprar una casa de cantera, con patio, con escrituras y todo, por menos de lo que pagas de renta en 2 años en la capital potosina? Sí, ya sé. Suena a esos anuncios de Facebook donde te prometen una hacienda por 200 pesos al mes y lo que te entregan es un cascarón sin techo y una plaga de alacranes de roommate. Te están vendiendo humo, ¿no? Pues no. Resulta que en San Luis Potosí hay pueblos completos, con historia de plata y de sal, donde las casas cuestan lo que tú pagas de renta en año y medio. Soy el abuelo mexicano y hoy te voy a mostrar 10 lugares reales de este estado donde puedes comprar tu casa por una miseria, pero con la verdad completa. Están baratas porque la plata se acabó, la gente se fue, y lo que quedó fue el pueblo, esperando. Esto no es para chavos que buscan aventuras instagrameables. Esto es para jubilados, pensionados y trabajadores remotos que ya están hasta la madre de pagar renta eterna. Y si llegas hasta el final, te digo cuál de estos 10 pueblos todavía tiene casas de cantera completa por menos de 1 millón de pesos. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos y vámonos. Mira, la realidad es sencilla. Si no traes plaza de gobierno o negocio heredado, comprar casa en San Luis Capital, en Querétaro o en la CDMX está del carajo. Te piden enganche, historial crediticio y aún así terminas pagando el triple del valor real. Y si rentas, pues ahí sigues, mes con mes, pagándole la casa a otro. Pero San Luis Potosí tiene una historia que casi nadie cuenta. Este estado se hizo rico con plata y con sal. Charcas, Cedral, Venado, Real de 14, Salinas. Todos fueron pueblos de bonanza minera, con casonas de cantera, plazas enormes y templos barrocos. Y cuando se acabó el metal, la gente se fue, primero a las ciudades, después a Estados Unidos. Las casas se quedaron ahí cerradas, esperando a alguien. Y no es solo el altiplano minero. En la Huasteca Potosina, en Ébano y Ciudad del Maíz, pasó otra cosa. Se acabó el auge petrolero y ganadero, y los municipios completos quedaron con las casas más baratas de todo el estado. Hoy te voy a mostrar 10 lugares reales, desde el semidesierto hasta el trópico húmedo, donde las casas cuestan entre 150,000 y 900,000 pesos. Casas de verdad, con escrituras, no terrenos baldíos. Pero te lo digo desde ahorita, no son pueblos perfectos, están baratos por algo. Hace un frío que cala o un calor húmedo insoportable. Están lejos de todo. No hay Starbucks ni Liverpool, y el hospital es del IMSS de los viejitos. Si eso te espanta, este video no es para ti. Pero si prefieres tranquilidad y casa propia sobre comodidades de ciudad, quédate. Vamos con el primer pueblo. 1. Ébano, San Luis Potosí. Empezamos allá en la Huasteca Potosina, pegado casi a la frontera con Veracruz y Tamaulipas. Ébano fue, durante casi todo el siglo XX, un pueblo petrolero de los buenos. Aquí se sacaba chapopote a lo bruto, llegaron compañías extranjeras, se construyeron casonas grandes para los ingenieros y las oficinas del ramo petrolero. Pero cuando Pemex reordenó sus operaciones y movió la lana a otros polos, Ébano se quedó como quien dice a media digestión. Ni tan pueblo fantasma, ni tan ciudad viva. Y ahí está la oportunidad, porque hoy puedes encontrar casas completas, de 2 pisos, con cochera y patio, desde 150,000 hasta 500,000 pesos, dependiendo de qué tan cerca estés del centro o de la carretera federal 70 que va rumbo a Tampico. Hay propiedades de recuperación bancaria todavía más baratas, aunque ahí sí tienes que traer efectivo, porque casi ninguna acepta crédito. Si prefieres rentar antes de aventarte a comprar, encuentras casas por 2,000 a 4,000 pesos al mes. En cuanto a servicios, Ébano tiene centro de salud, un par de farmacias grandes, mercado municipal y está a 1:30 de Tampico, donde ya hay hospitales privados y aeropuerto con vuelos a la Ciudad de México. El internet por Telmex llega decente en el centro, pero en las colonias de las orillas vas a necesitar Starlink si trabajas remoto. Eso sí, y te lo digo sin rodeos, el calor húmedo de la Huasteca no es cualquier cosa.
Estamos hablando de humedad pegajosa casi todo el año, con temporada de lluvias fuerte entre junio y octubre, y mosquitos que ni el aire acondicionado espanta del todo. Si vienes de un clima seco, la adaptación te va a costar. Esto es para gente que no le tenga miedo al trópico, que busque casa barata de verdad y no le importe estar un poco lejos de la vida de ciudad grande. No es para quien necesite hospital de especialidades a la vuelta, ni para quien no aguante el calor pegajoso ni un día. Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Vámonos ahora a otro municipio de la Huasteca, pero más al interior, entre montaña y selva baja. Aquí viven poco más de 31,000 personas repartidas entre la cabecera y un montón de rancherías, y el nombre viene de una traducción del pame, la lengua de los pobladores originarios, que quiere decir algo así como Valle del Maíz. Ciudad del Maíz fue fundada en 1617 por frailes, y durante mucho tiempo vivió de la agricultura y de la ganadería de la región. El problema es que nunca llegó ferrocarril directo, nunca llegó industria maquiladora, y la carretera que la conecta con el resto del estado sigue siendo de doble carril, angosta y con curvas de sierra. Eso la mantuvo aislada, y esa misma lejanía es la que hoy te regala casas baratísimas. Junto con Ébano y Matehuala, Ciudad del Maíz es de los municipios con los precios de vivienda más bajos de todo San Luis Potosí, con casas completas desde 530,000 pesos para abajo, y terrenos urbanos todavía más accesibles si prefieres construir tú mismo. La cabecera tiene su centro de salud, su mercado, tiendas de abarrotes, un par de sucursales bancarias y templos coloniales que todavía se usan para las fiestas patronales. Pero aquí hay un dato que tienes que saber antes de emocionarte. Apenas el 3% de las viviendas del municipio tiene acceso a internet fijo. Y aunque Starlink ya está resolviendo ese problema para quien puede pagarlo, la señal de celular en las rancherías todavía es floja. El agua entubada llega a poco más de 60% de las casas, así que si compras en las orillas, pregunta bien de dónde sale el agua antes de firmar. El clima aquí es cálido casi todo el año, con veranos lluviosos y muy húmedos, e inviernos suaves. Esto es para jubilados que quieran vivir rodeados de selva y montaña, con ritmo de vida lentísimo, y que no dependan de trabajar en línea todo el día. No es para nómadas digitales ni para quien necesite estar conectado sin fallas. Matehuala, San Luis Potosí. De ahí saltamos al altiplano, a la ciudad más grande de las 10 que te voy a mostrar hoy, pero que no por eso deja de tener oportunidades de casa barata. Matehuala tiene su fuerza en ser punto medio entre la frontera norte y la Ciudad de México, justo en el cruce de la carretera federal 57 México-Laredo con la carretera hacia Doctor Arroyo en Nuevo León. Eso la volvió, con los años, un polo comercial e industrial de cierta importancia, con bodegas, centros de distribución y hasta parques industriales creciendo en sus orillas. Y aquí está lo interesante. A pesar de ese crecimiento, Matehuala sigue siendo, junto con Ébano y Ciudad del Maíz, de los municipios con las casas más accesibles del estado. Hay remates bancarios desde 500,000 pesos, casas normales de 3 recámaras entre 800,000 y 2 millones, y terrenos residenciales en fraccionamientos nuevos con servicios completos por precio por metro cuadrado todavía razonable. Si prefieres rentar, hay opciones desde 3,000 pesos al mes en zonas céntricas. La ciudad cuenta con hospital rural del sector salud, sucursales de Soriana y Electra, varios bancos grandes como Cibemeli y Banorte, mercado municipal y hasta catedral, porque Matehuala fue evangelizada desde el siglo XIX y su catedral es réplica de una catedral francesa, según cuentan los que saben de historia local. La conectividad es de las mejores de esta lista. Aeropuerto chico con vuelos a la capital, carretera federal en buen estado y cercanía relativa a Saltillo y a Monterrey si necesitas especialistas médicos que no encuentres ahí mismo. Ahora, la advertencia honesta. El clima de Matehuala es semidesértico, con veranos calurosos y secos, e inviernos que pueden bajar bastante la temperatura en las noches, sobre todo si vives en las orillas de la ciudad, donde el viento pega sin nada que lo detenga.
Y aunque es de las ciudades más grandes de esta lista, no esperes vida cultural de capital. Los fines de semana la cosa se reduce al mercado, las fondas y alguna que otra fiesta patronal. Esto es para jubilados y pensionados que quieran ciudad mediana con servicios reales, cerca de carretera y con opción de aeropuerto, pero que no le tengan miedo al calor seco ni a que la vida social sea tranquila, muy tranquila. No es para quien busque el bullicio de la capital potosina ni para quien necesite clima templado todo el año. Vamos con la siguiente parada, y esta ya nos mete de lleno al altiplano minero, donde las casas no son baratas por petróleo ausente ni por selva aislada, sino por algo mucho más viejo, la plata que se acabó hace más de 100 años. 4. Cedral, San Luis Potosí, es un pueblo pegadito a Matehuala, prácticamente su vecino de al lado, pero con una historia completamente distinta. Cedral nació y creció a la sombra de la minería de la región, sirviendo de paso obligado entre Matehuala y Real de 14, cuando ese pueblo mágico todavía era el centro minero más importante del altiplano. Cuando la plata de 14 empezó a agotarse a finales del siglo XIX y principios del XX, Cedral perdió su razón de ser como punto de tránsito comercial, y buena parte de su gente se fue detrás del auge industrial de Monterrey y más adelante hacia Estados Unidos. Hoy Cedral es de esos pueblos que se quedaron congelados en el tiempo. Calles anchas, casas de un piso con fachadas de cantera y un centro tranquilo donde todavía puedes encontrar terrenos residenciales por precios que en cualquier ciudad grande te alcanzarían apenas para el enganche. Los terrenos urbanos rondan los 4,000 pesos el metro cuadrado en las zonas más solicitadas, pero si te sales un poco del núcleo, hay opciones bastante más accesibles, y las casas ya construidas, aunque necesiten mano de gato, se consiguen por debajo de lo que cuesta una casa similar en Matehuala. En servicios, Cedral depende mucho de su cercanía con Matehuala, que está a apenas unos minutos. Ahí están el hospital, los bancos grandes y el supermercado, así que Cedral funciona casi como una colonia tranquila y barata de una ciudad más grande, pero con su propio ayuntamiento y su propio ritmo de pueblo. Tiene su iglesia, su mercado chico, algunas tiendas de abarrotes y poco más. El clima es el mismo semidesértico del resto del altiplano potosino. Calor seco en verano, frío que cala en invierno y viento constante que te va a hacer replantearte si de verdad no necesitas una chamarra gruesa. La ventaja aquí es clarísima. Tienes precio de pueblo con servicios de ciudad a 10 minutos, ideal para el que quiere tranquilidad, pero no quiere alejarse tanto de un hospital decente o de un supermercado grande. No es para quien busque vida propia en su pueblo, porque en términos prácticos, Cedral vive pegado a la sombra de Matehuala. 5. Charcas, San Luis Potosí. Y ahora sí, nos vamos al corazón de la historia minera de este estado. Un pueblo fundado en 1591 por un capitán español que encontró plata en cantidades que atrajeron colonos de todas partes. Charcas llegó a ser, durante la colonia, uno de los reales de minas más importantes del centro norte de México, con conventos, presidios militares para protegerse de los ataques indígenas, y una arquitectura que todavía hoy se conserva casi intacta. Calles empedradas, casas de adobe y cantera y una iglesia parroquial del siglo XVIII con detalles barrocos tallados en cantera rosa que dejaría a cualquier arquitecto de ciudad con la boca abierta. La plata se agotó, se recuperó, volvió a agotarse, y así estuvo Charcas siglo tras siglo, hasta que en el siglo XX, la minería moderna, ahora en manos de Grupo México, mantuvo cierta actividad, pero ya no al nivel de generar la población que tuvo en sus mejores años. Hoy Charcas tiene poco más de 21,000 habitantes en todo el municipio, y buena parte de sus casonas coloniales del centro están disponibles a precios que, comparados con cualquier casa de valor histórico similar en San Miguel de Allende o Guanajuato capital, son un chiste. Estamos hablando de casas de adobe y cantera, con patio central, algunas necesitando restauración, desde 300,000 hasta 700,000 pesos, dependiendo de qué tan cerca estén de la plaza principal.
En servicios, Charcas tiene centro de salud, mercado, un par de bancos y está comunicada por la carretera federal 63 que conecta San Luis Capital con Matehuala, además de la vía del ferrocarril histórico rumbo a Nuevo Laredo. Está a unas 2 horas y media de la capital potosina, así que si necesitas especialista médico o trámite importante, ese es tu viaje obligado. El agua entubada llega a casi 8 de cada 10 viviendas, lo cual para pueblo minero de esta escala no está nada mal, aunque el acceso a internet fijo apenas roza el 7%. Así que aquí, Starlink deja de ser opción y se vuelve casi obligación si trabajas remoto. El clima es semiárido, con altura considerable, así que las noches son frías casi todo el año, y el sol pega fuerte al mediodía. Esto es para el jubilado o pensionado que ama la arquitectura colonial de verdad, que no le importa vivir en un pueblo de 21,000 habitantes con ritmo lentísimo y que está dispuesto a invertir en restauración a cambio de tener una casona con historia. No es para quien necesite vida social constante ni para quien no soporte el frío seco de la noche en el altiplano. Ya vamos por la mitad de la lista, y lo que sigue es todavía más fantasmal. Un pueblo con hacienda abandonada que parece sacada de película. 6. Río Verde, San Luis Potosí. Dejamos atrás el altiplano minero y bajamos hacia una zona completamente distinta. Valles agrícolas, clima templado y una ciudad que vive del campo, no de la plata. Río Verde no está barata por abandono histórico como Charcas o Venado, sino por algo mucho más actual: la ola de remates bancarios y recuperaciones hipotecarias que trae encima. Aquí el negocio de vender casas de cartera vencida es todo un mercado aparte, con inmobiliarias especializadas exclusivamente en eso, ofreciendo propiedades hasta un 50 o 70% debajo de su valor comercial real. Hoy puedes encontrar casas de 2 y 3 recámaras en la zona centro, algunas con más de 300 metros de terreno, por precios que en cualquier fraccionamiento nuevo de la capital potosina te alcanzarían apenas para un departamento chico. Eso sí, aquí hay una advertencia que no te puedo omitir. La mayoría de estas propiedades de remate bancario no aceptan crédito, solo recursos propios, y algunas llegan con posesión sin acceso físico, es decir, que solo las puedes conocer por fuera antes de comprarlas. Necesitas asesoría legal seria antes de firmar cualquier cosa. En servicios, Río Verde tiene hospital, mercado grande, sucursales bancarias de sobra y está conectada por carretera directa a la capital potosina a poco más de 1 hora. La zona es conocida también por la Media Luna, un manantial de aguas color turquesa que atrae algo de turismo local los fines de semana. Así que no es un pueblo completamente aislado ni olvidado, sino una ciudad mediana con vida propia. El clima aquí es de los más benignos de todo este recorrido, semicálido, sin los extremos del altiplano ni la humedad pegajosa de la Huasteca. Esto es para el jubilado que quiera clima agradable, ciudad con movimiento real y que esté dispuesto a hacer bien su tarea legal antes de comprar un remate bancario. No es para quien busque pueblo tranquilo de casco colonial, ni para quien no tenga paciencia para revisar escrituras y adeudos con lupa. 7. Xilitla, San Luis Potosí. Y cerramos esta lista de 10 en el pueblo mágico más famoso de la Huasteca potosina, conocido en el mundo entero por el jardín surrealista de Edward James, ese excéntrico británico que construyó esculturas de concreto entre la selva a mediados del siglo XX. Xilitla fue nombrada Pueblo Mágico en 2011, y su fama internacional ha subido el precio de las propiedades más cercanas al jardín surrealista. Es así ya con etiqueta de zona turística. Pero fuera de ese círculo inmediato, Xilitla sigue siendo un municipio poco industrializado, rodeado de montañas fértiles y manantiales, donde todavía se consiguen casas de tamaño normal, de 2 pisos, con terreno de 150 a 200 metros cuadrados, en precios que van de 2 a 4 millones de pesos si buscas algo cerca del centro con locales comerciales incluidos.
Aunque si te alejas un poco de la zona más solicitada y buscas algo más sencillo, hay opciones bastante más accesibles, sobre todo en terrenos para construir tú mismo. En servicios, Xilitla tiene hospital del Iste, mercado, escuelas, bancos y una vida comercial activa gracias al turismo constante que atrae el jardín surrealista. La conectividad es por la carretera federal 120, que puede ser sinuosa por la sierra, pero está en buen estado y te conecta con Ciudad Valles en poco más de una hora, donde ya hay hospitales más grandes y mejor oferta comercial. El clima es húmedo y templado casi todo el año, con niebla frecuente en las mañanas, típico de la Sierra de la Huasteca. Esto es para el jubilado o pensionado que ame la naturaleza exuberante, el arte y la vida de pueblo con toque bohemio, y no le importe la humedad constante ni las curvas de la carretera de sierra. No es para quien busque clima seco, ni para quien se maree fácil en carretera de montaña. 8. Venado, San Luis Potosí. Este pueblo del altiplano, parece que el tiempo se le olvidó por completo. Venado fue, durante el siglo XIX, un centro ganadero de los más importantes de la región, con haciendas enormes que producían y comerciaban ganado hacia todo el centro del país. La joya de esa época es la ex hacienda de Guanamé, a unos 18 kilómetros de la cabecera. Un casco porfiriano gigantesco, con iglesia inconclusa y sin cúpula, arcos que todavía sostienen su estructura entre las ruinas, y huertas donde algún día hubo movimiento de caballerizas y trabajadores. Cuando el modelo hacendario colapsó después de la Revolución y la ganadería a gran escala se movió a otros estados, Venado se quedó con la infraestructura pero sin la gente. Hoy en la cabecera municipal encuentras casas antiguas, algunas con más de 100 años, de un piso, con fachadas de cantera y patios centrales, en precios que van de 300,000 a 600,000 pesos, dependiendo de qué tan cerca estén de la plaza principal, donde hay unas fuentes con esculturas de venado en bronce que le dan nombre al pueblo. Los servicios son básicos pero funcionales: centro de salud, mercado chico, un par de tiendas de abarrotes grandes y templo parroquial de San Sebastián Mártir. La conectividad depende de la carretera que conecta con Charcas y con Salinas, ambas a un rato de camino, y de ahí hacia la capital potosina son casi 3 horas. El agua entubada y el internet son limitados, como en la mayoría de estos pueblos del altiplano, así que aquí Starlink no es opción, es necesidad si piensas trabajar desde casa. El clima es semiárido, con inviernos fríos y veranos secos, típico de esta parte del estado. Esto es para el jubilado que busca tranquilidad extrema, casi de pueblo fantasma, y que disfruta explorar haciendas abandonadas y arquitectura porfiriana sin que nadie más ande por ahí. No es para quien necesite vida social mínima, ni para quien se ponga nervioso caminando por un pueblo donde a veces se siente que no hay nadie más que tú. 9. Real de 14, San Luis Potosí. Aquí llegamos al pueblo minero fantasma más famoso de todo el país, y con justa razón. Real de 14 se levantó en pleno semidesierto potosino a finales del siglo XVIII, cuando se descubrieron vetas de plata tan ricas que en su mejor momento llegó a tener más de 40,000 habitantes, teatro, plaza de toros y hasta casa de moneda propia. Cuando la plata se agotó y estalló la revolución, el pueblo se vació casi por completo, y durante décadas quedó como un pueblo fantasma tallado en piedra, entre cerros color arena, con casas de cantera cayéndose y calles empedradas sin nadie. Hoy Real de 14 es pueblo mágico y ya tiene su circuito turístico consolidado alrededor del túnel de Ogarrio y del templo de San Francisco, pero fuera de esa zona central todavía hay terrenos y casas a precios accesibles para quien busca algo más tranquilo y menos volteado hacia el turismo. Hay terrenos irregulares de 200 metros cuadrados a precios que en cualquier pueblo mágico del centro del país serían impensables, y casas que necesitan restauración por menos de 1 millón de pesos, aunque las que ya están completamente remodeladas y cerca del centro turístico sí suben bastante más. En servicios, Real de 14 tiene clínica pequeña, un par de tiendas de abarrotes, algunos restaurantes para el turismo,
y depende de Matehuala, a poco más de 1 hora por camino de terracería y empedrado, para cualquier trámite serio o atención médica de mayor nivel. La conectividad aquí es el punto flaco de verdad. El camino de acceso principal todavía tiene tramos de terracería, y en época de lluvias se puede complicar. El clima es semidesértico de altura, así que las noches son frías todo el año, con sol fuerte de día. Esto es para quien quiera vivir en un pueblo con magia real, tranquilidad casi monástica y no le importe la lejanía ni el camino irregular para llegar. No es para quien necesite atención médica cercana ni para quien no tolere el aislamiento geográfico de verdad. 10. Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. Cerramos este tramo altiplanero con el pueblo que le debe su nombre y su historia entera a la sal. Salinas fue, durante buena parte de la colonia y el siglo XIX, uno de los centros salineros más importantes de todo el centro norte de México, con compañías completas dedicadas a explotar los yacimientos de sal de la zona y venderla hacia Zacatecas, Guanajuato y más allá. Esa riqueza dejó un centro histórico con casonas de buen tamaño, portales coloniales y una plaza principal amplia, típica de pueblo que alguna vez tuvo dinero de sobra. Cuando la industria salinera perdió fuerza frente a otros métodos de producción más modernos en otras partes del país, Salinas se quedó como pueblo agrícola y ganadero de tamaño mediano, sin el bullicio de antes, pero tampoco tan vacío como otros pueblos de esta lista. Hoy puedes encontrar casas de buen tamaño en el centro histórico, con patio y construcción de adobe o tabique, desde 400,000 hasta 800,000 pesos. Y opciones de renta bastante accesibles si prefieres probar antes de comprar. En servicios, Salinas tiene centro de salud, mercado municipal, bancos, algunas tiendas de conveniencia y buena conectividad carretera hacia la capital potosina, a poco más de 1 hora y media, y hacia Zacatecas capital, a distancia similar. El clima es semiárido, con inviernos fríos y veranos secos, aunque un poco menos extremo que en Charcas o Venado por la altitud. Esto es para el pensionado que quiera pueblo con más movimiento que los anteriores, casco histórico decente y cercanía razonable a 2 capitales estatales. No es para quien busque aislamiento total ni para quien necesite clima templado sin cambios bruscos entre estaciones. Ya viste las 10 ciudades, ya viste los precios. Ahora viene la parte que de verdad tienes que escuchar antes de empacar maletas. Ya viste las 10 ciudades. Ya viste los precios. Ya viste que sí existen casas baratas de verdad en San Luis Potosí, con historia de plata, de petróleo o de sal detrás de cada una. Pero antes de que cierres el video, vendas todo y te vayas a comprar la primera casona de cantera que veas, necesitas entender algo importante. Esto no es para todo mundo. No es para chavos de 25 años que buscan experiencias instagrameables entre ruinas de haciendas. No es para nómadas digitales que necesitan internet perfecto sin fallas. No es para familias con niños chicos que requieren escuelas privadas y pediatras a la vuelta de la esquina. Esto es para gente grande, que ya trabajó, que ya se cansó del tráfico y la renta eterna, y que entiende que tranquilidad y aislamiento vienen juntos casi siempre. Sobre los trámites, comprar en estos pueblos no es más complicado que en ciudad grande, pero sí tienes que estar más al pendiente. En pueblos como Charcas o Venado, algunas casas llevan décadas sin cambiar de dueño en el registro público, así que necesitas notario de confianza que revise bien las escrituras, que no haya adeudos de predial atrasados y que el agua esté a nombre correcto. Y si te metes con remates bancarios como los de Río Verde, la cosa se pone más delicada todavía. Revisa bien si la propiedad tiene posesión física o solo cesión de derechos, porque no es lo mismo. Sobre la salud, en la mayoría de estos pueblos vas a encontrar centro de salud o clínica del IMSS, pero nada de especialistas. Si necesitas cardiólogo, oncólogo o cualquier atención más seria, te toca viajar a Matehuala, a San Luis Capital, a Tampico o a Ciudad Valles, dependiendo de dónde estés. Y eso puede ser desde 40 minutos hasta 3 horas de camino. Sobre la vida social, olvídate de bares, antros o eventos culturales cada fin de semana.
La vida social en Charcas, en Venado o en Real de 14 es el mercado, la fonda y la fiesta patronal. Si necesitas estímulo social constante, te vas a aburrir bastante rápido. Sobre el clima, aquí el estado te ofrece dos extremos, y ninguno es broma. El calor húmedo pegajoso de Ébano y Xilitla no perdona, y el frío seco de las noches en Charcas o Salinas tampoco. Investiga bien cuál extremo te conviene según tu salud y tus gustos antes de decidir. Sobre el transporte, en estos pueblos necesitas coche. Punto. No hay Uber, no hay transporte público confiable. Si no manejas, vas a depender de camionetas de sitio o taxis locales, y eso limita bastante tu movilidad diaria. Sobre Internet, Starlink ha resuelto mucho el problema en pueblos como Ciudad del Maíz o Charcas, donde el Internet fijo apenas llega a un puñado de casas. Pero si trabajas remoto y dependes de videollamadas constantes, verifica bien la señal antes de comprar, no después. Sobre la integración, vas a ser el fuereño por un buen rato en cualquiera de estos 10 lugares. No te van a recibir con mariachis, pero tampoco te van a tratar mal si llegas con respeto y ganas de integrarte poco a poco a las costumbres locales. Entonces, ahí lo tienes. 10 lugares reales en San Luis Potosí, donde puedes comprar casa completa por menos de lo que pagas de renta en año y medio. No te digo que vendas todo mañana, te digo que investigues, que vayas a conocer, que hables con quien ya vive ahí antes de firmar nada, porque al final esto se trata de dejar de pagarle la casa a alguien más y empezar a construir la tuya, aunque sea entre ruinas de hacienda o casonas de cantera con más de 100 años. Si este video te sirvió, dale like. Si no te sirvió, también dale like. No seas codo. Suscríbete si quieres más videos de lugares que nadie te cuenta. Y dime en los comentarios, de estos 10 pueblos, ¿a cuál sí le entrarías tú? Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, la casa propia no es un sueño, es una decisión.